Mejor que decir es hacer, decía el general Perón. Mejor que prometer es realizar. Pero para detenernos en las promesas, que son el decir, que son la incertidumbre de lanzar proclamas y promesas al aire y al viento, lo importante en realidad para el peronismo es lo que realmente haces. Cómo concretás aquello que estás delineando, tanto sea en campaña como también posicionamientos frente a la política y a la coyuntura. Y también podemos remitirnos y repasar la historia. Cuando decimos mejor que decir es hacer, basta con recordar aquellas promesas durante el menemismo, ¿no? ¿Se acuerdan que había eslogan muy poderosos, muy potentes, que movilizaron a millones y millones de peronistas detrás de Carlos Saúl Menem? El salariazo fue uno, ¿recuerdan? Veníamos de un momento muy difícil, donde el poder concentrado lisa y llanamente se llevó puesto a un poder democrático. El primer gobierno del regreso de nuestra democracia se lo llevó puesto el poder. Como el poder también estuvo manejando los hilos afuera y desde adentro también durante la última dictadura militar, durante el terrorismo de Estado en la Argentina. Y el poder, luego de llevarse puesto al primer gobierno democrático, luego de esa sangrienta experiencia, llega con un personaje que viste igual que nosotros, habla igual que nosotros, y dice un montón de cosas. La revolución productiva, otro término, otra frase, otra promesa que impulsó y que no hizo, ¿no? Que no hizo. Mejor que decir es hacer. Síganme que no los voy a defraudar. Hay que estar atentos. La historia nos enseña, nos muestra cómo podemos caer en errores graves. Era bastante más difícil en aquel momento entenderlo, verlo, pero caímos todos en esa trampa. Y era con nuestros ropajes, con nuestra marcha, con nuestro escudo. Hicimos de la Argentina un país invivible, por lo menos para las grandes mayorías, ¿no? Siempre hay quien aprovecha los caranchos que se acercan al cuerpo muerto y se sirven. Pero para las grandes mayorías fue un gobierno absolutamente nocivo, fatal. Nos dejó en una situación de retroceso y de pérdida de derechos. También se dijo lo que no se hizo durante la alianza. Perdemos la memoria y es relativamente normal o esperable que eso suceda, sobre todo si no tenemos mecanismos de comunicación que nos mantengan con esa información presente. Toda la propaganda, cómo se vistió a la alianza para que entendamos que era momento de un cambio en la Argentina. Porque eso era peronismo, como lo dijo hace un dirigente, lo escuché hace muy poco, para toda la generación que vivimos los 90, sentíamos un rechazo profundo. Tengo aquí un testigo muy cerca.
rechazo profundo hacia el peronismo porque el peronismo era neoliberalismo. Si Menem es peronismo y lo que está haciendo es peronismo, entonces es neoliberalismo. El peronismo es eso, se ha convertido en eso. Esos fueron vanguardistas. Después cayeron los radicales en esa zona irreconciliable. Pero hasta los peronistas les ganamos en eso. Nos entregamos antes las banderas. No todos. El partido se entregó a eso. Y fue muy difícil salir de esa situación. Y la alianza que decía que estaba todo bien, que teníamos un país que iba derechito. Recuerden nomás las entrevistas de las primeras líneas de funcionarios de Fernando de la Rúa, que decía que ya para diciembre de 2001 iba a estar todo acordado. Melconian era uno de los opinadores que giraba por los canales de televisión. Eran otras épocas, pero el pueblo tenía las mismas necesidades que hoy. Y nos mentían de la misma manera que hoy. Pero decían y no hacían. No había correlato con lo que decían y lo que nos pasaba a todos los argentinos. Hasta que llega un pingüino del sur. Nadie sabe, por lo menos en ese momento, o muy pocos, cómo se produjo, en términos chabacanos, esa pelotera, ¿no? Ese rebote que termina con Néstor Kirchner candidato presidencial. No sé, apareció. Gracias, Néstor, no importa. Vos sabías cómo llegaste. Creo que Duhalde, ¿no? Le apagó el teléfono Reutemann. Le apagó el teléfono el gallego de la Sota. Rodríguez Ara dijo, ni en pedo. Che, Néstor, ¿querés? Bueno. Bueno, dale, vamos. Yo iba para 2007. Ya 2 veces gobernador de Santa Cruz. Ya había hecho todo el camino. No era sencillo, no se le ofrece a un gobernador de Santa Cruz ni generalmente una presidencia, pero tenía una imagen buena, medio peleador, Néstor, con el gobierno nacional, pero era un candidato potable porque tenía muy buena imagen en Santa Cruz. Y empezó a decir también, o estoy loco, algo tenía que decir. Teníamos el candidato presidencial. ¿Qué decía Néstor? Necesitamos recuperar la dignidad, necesitamos ocuparnos de los salarios, necesitamos que las empresas entiendan que tienen que ganar, pero tenemos que ganar todos los argentinos. Necesitamos que la Argentina se ponga de pie en el escenario global, en el escenario mundial, tratar de tú a los gobiernos, y tenemos que proteger los intereses de los argentinos. Dijo, pero hizo más de lo que dijo. Ese es el problema para el poder real. Mejor que decir es hacer. Bien, general. Gracias. Hay que leer más a Perón. Hay que leer más a Perón. Tarea para la casa, quien les habla. Tarea para tu casa, muy probablemente. Y si no es así, te felicito. Te felicito. Hay que leer más a Perón. Hay que leer más a Cristina. Y más a Néstor. A Evita. Están allí los documentos, está allí la palabra de ellos. Porque fueron los que dijeron e hicieron. Luego llegó también, porque todos dicen, pero no todos hacen. Después de la experiencia de los gobiernos de Néstor y Cristina, donde se realizaron una batería inmensa de políticas públicas destinadas para favorecer a los trabajadores, a las grandes mayorías, y esto puso de muy mal humor al poder concentrado, porque hicieron que la gente se enojen por las cadenas nacionales, cuando era una brutal tontería generar problemas allí,
que se ponía carteras así, zapatos así, camperas, que se sonreía, que la forma de hablar, todas cuestiones secundarias, todas cuestiones que le puede molestar solamente a aquel que está pensando en superficialidades y no tiene ganas de pensar un poco más, ir al fondo de la cuestión. Pero lo que decía Cristina, lo hacía. Y como Néstor, hizo mucho más de lo que dijo. A favor, siempre a favor de las grandes mayorías. Pero el general nos dice, mejor que decir es hacer. Y tenemos los ejemplos del general, tenemos los ejemplos de Néstor y Cristina, y también tenemos los ejemplos de lo que continuó al gobierno de Cristina. Todos dijeron que iban a hacer cosas. Macri dijo, no voy a tocar nada de lo que está bien. Y tocó todo lo que estaba bien. Debería haber hecho eso, no tocar nada, no decirlo, hacerlo, no tocar nada de lo que está bien. Es lo que pide Cristina, sea el color político que sea, una concertación nacional. A grandes rasgos, pongámonos de acuerdo todos los argentinos, qué rumbo debe tomar el país. Todos los argentinos, los que no nos gustan y los que nos gustan. Tiene que haber una mesa y una concertación nacional. Para no seguir perdiendo el tiempo las generaciones que vienen y que podamos darle previsibilidad, garantías a las próximas generaciones. Díganme ahora, ¿qué hacemos con los niños que están naciendo hoy? Si ya tenemos deudas hasta por 100 años y seguimos endeudándonos con un endeudador serial como Caputo. Pero también te dicen, no hacen. Hemos sacado 15 millones de argentinos de la pobreza, dice Milei. Y no hay correlato con la realidad. Dicen que se plancharon los precios y que la inflación no es un... Dice, no es real. Mejor que decir es hacer. Y acá se llevan presa en la Argentina a los que hacen. Con un profundo compromiso, lo que dijeron sabían que lo iban a cumplir. Como Néstor y Cristina, como Evita y el general. Y el poder siempre está allí, con otras caras, por ahí cambian un poco los nombres, pero el poder concentrado siempre está allí. No lo conocemos, no lo votamos, pero desordenan nuestra vida permanentemente. Este momento bisagra de la Argentina, con Cristina en prisión, es la muestra cabal, de dónde le duele, cuál es la piedra en el zapato del poder real. No es un montón que andan vivitos y coleando por acá, visitando estudios de televisión o la mar en coche, o calladitos, en silencio. No tiene ese problema el poder real. El problema del real son los votos del pueblo, los votos en libertad del pueblo. El pueblo no está en libertad hoy. Está proscripto también, como lo está Cristina. Porque lo que dijo, lo hizo. Como dijo el general, mejor que decir es hacer. Tenemos el camino para transitar la liberación de Cristina, para tener nuestra candidata en la República Argentina, porque a pesar de que intentó extender con manos generosas la posibilidad de continuar un proyecto político que beneficie a las grandes mayorías, sacrificando su primer lugar, lo hemos intentado, y ustedes vieron cómo nos fue. Una traición en pleno gobierno, del Frente de Todos, dejándola absolutamente afuera. A quienes ella favoreció, la traicionaron y pactaron con el poder. ¡Ojo! Que me cuentan por la cucaracha que tienen muchos dirigentes, tienen planes de hacer exactamente lo mismo en 2027. Abramos los ojos. Mejor que decir es hacer.